¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? ¿Por qué hago este resumen? Porque si recuerdan el primer día de clase de Teología 4, esta teología tiene la particularidad de estar dividida en dos grandes partes. En principio nos habla de una moral individual, una moral fundamental, desarrollando todo lo que tiene que ver con el tema de la dignidad de la persona humana, con lo que tiene que ver con la conciencia del ser humano, con lo que tiene que ver con la libertad del ser humano y su voluntad. Y en tanto si hay entonces conciencia y si hay voluntad, una voluntad libre, una conciencia en grado suficiente acerca de lo que se está haciendo, nuestros actos van a ser actos humanos y por lo tanto van a poder ser valorados como buenos o como malos, ¿no? Decíamos que estos actos en realidad no pueden ser evaluados fuera del contexto. De hecho, cuando vimos las fuentes de la moralidad, justamente uno de los ítems a tener en cuenta, que no iba a cambiar lo bueno en malo ni lo malo en bueno, pero que sí iba de alguna manera a darle una cierta intensidad a aquello que se estaba haciendo, estaba en la fuente de la moralidad, estaban las circunstancias, ¿no? Entonces, ningún acto nuestro es un acto meramente individual. Siempre hay un tercero o un segundo, más allá de nosotros, al que estamos afectando. Por eso esta materia intenta como hacer una especie de análisis primero de los fundamentos de la moral, cuáles son las condiciones que posibilitan lo moral, para luego sumergirse en lo que tiene que ver con esta moral social o las consecuencias sociales de nuestro obrar. Para eso, lo que les voy a proponer es que vayamos al programa en el día de hoy, a fin de que repasemos algunas cuestiones. En principio, recuerden que esta materia tiene 4 objetivos. El primero de estos objetivos es que el alumno pueda fundamentar las bases de la dignidad de la persona humana. Eso es lo que vimos en la unidad número 1 cuando analizamos los relatos de la creación. Ahora voy a decir algunas cosas más sobre cada uno de los puntos. Después nos sumergimos en el tema de la conciencia del ser humano. ¿Qué tipos de conciencia existen? ¿Qué es la conciencia? Y fundamentamos también el deseo de la libertad del ser humano, de la voluntad libre del ser humano, y nos dimos cuenta que si entonces había voluntad y había conciencia en grado suficiente, nuestra acción era una acción moral. ¿Por qué les planteamos esto? Justamente para que aprendamos o por lo menos empecemos a tomar cada vez más conciencia de que nuestros actos tienen consecuencias, no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de los demás y para el entorno. De hecho, todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental es una cuestión moral, de hecho es socioambiental. Decir que es simplemente ambiental es poner todo el problema en el medio ambiente, si el ser humano tuviera muy poca intervención en lo que sucede cuando justamente es la causa de lo que está aconteciendo. Entonces, es importante que conozcamos y tengamos en cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias. Consecuencias morales, consecuencias que van a hacer bien o van a hacer mal a otras personas, que nos van a hacer bien o mal a nosotros, que van a hacer bien o mal al entorno. Por último, la segunda parte tiene que ver con conocer específicamente qué piensa la Iglesia en materia económica, política y social. A grandes rasgos, un poco los principios que vimos al finalizar el curso de Teología 3 el año pasado, más algunas cuestiones específicas más o la aplicación práctica de estos principios a distintos ámbitos, ¿no? El ámbito del desarrollo internacional, la paz, la desnuclearización,
no sé, distintos temas que va trabajando los capítulos posteriores a los principios del compendio de la doctrina social de la Iglesia. A saber, lo que tenemos es lo siguiente. En la unidad número 1, nosotros la dignidad de la persona humana. Para poder conocer al ser humano que obra, es necesario conocer quién es para el cristianismo, y por eso nos tuvimos que remontar también al judaísmo, quién es el ser humano que está obrando y en qué universo o en qué concepción, interpretación del universo ese ser humano está obrando. Hemos podido concluir que ese hombre, ese ser humano, esa mujer, eran imagen y semejanza de Dios, porque razonaban, porque vivían en comunidad, porque estaban abiertos a lo trascendente, a esa relación con lo divino. Tenía una misión específica dentro del universo. Y para el judío y el cristiano, el universo, si recuerdan, es un cosmos, es un universo ordenado, donde Dios va ordenando y va de alguna manera hablando a través de ese orden para posibilitar la vida. Hablábamos de que la persona humana somos todos igualmente dignos, en tanto somos criaturas, y esa imagen de que el ser humano fue la última criatura creada por Dios y creado en el sexto día, nos muestra que es el culmen de esa creación divina y que tiene la responsabilidad de administrar toda la creación. De hecho, también vimos, al sumergirnos en el relato del pecado, que el ser humano se descubre a sí mismo con una conciencia moral y que el gran peligro es ponerse en el lugar de Dios. Ese es el gran pecado, ¿no? El problema no fue el fruto del que comieron, pues, básicamente, sino en el intentar ser como dioses, en el querer determinar lo bueno y lo malo, no solo en discernirlo, sino en querer determinarlo, establecerlo uno en vez de Dios, qué es lo bueno y lo malo, cuál es el orden bueno del universo, cuál es el orden malo de este universo. Esto dejó al ser humano con una inclinación al mal, se llamará a lo largo de la tradición judeocristiana concupiscencia, como una inclinación que el ser humano quedó herido, va a decir la teología, por el pecado. Tenemos cierta inclinación al mal. ¿Qué es aquello que hizo que Caín matara o asesinara a su hermano Abel simplemente por envidia? No se puede explicar nuestro hacer el mal si no hay una suerte de inclinación. Cuando podemos hacer el bien, nos sentimos bien, hacemos bien a los demás e incluso seguimos haciendo el mal. La teología interpreta esta tendencia del ser humano al mal como consecuencia de ese pecado de la humanidad de querer ponerse en el lugar de Dios. Un pecado ya estructural, ya que nos va de a poco constituyendo, ¿no? Culturalmente constituyendo en estructuras sociales como por ejemplo la corrupción. Más allá de cualquier gobierno, cualquier país del mundo, cualquier empresa, siempre va a ser una tentación. Es una estructura ya social, cultural, como que está, de alguna manera constituye el obrar del gran común de la gente. De hecho, vimos que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento y que vino justamente a darnos la oportunidad de quedar curados de esa herida original que era el pecado original, y por lo tanto con la gracia tener la chance de obrar bien según este proyecto que Dios tenía para la humanidad desde siempre. Voy a cortar el video acá para que no se haga tan extenso al subirlo, y posteriormente entonces voy a seguir recorriendo un poco lo que hicimos con algunos contenidos básicos y específicos. Stop here.